fracaso edénico. Saben, en nuestra iglesia, este servidor siempre ha tenido una costumbre y lo ha hecho por alrededor de 4 años. Déjeme decirle estas palabras antes de dar comienzo con este fracaso edénico. Si este servidor hubiese sabido que iba a pasar 4 años predicando sábado tras sábado, estoy seguro que le hubiese dicho al Señor que no. Pero el Señor es el que pone las reglas y hace los movimientos. Nunca me esperé, pero le doy gracias a Dios por esa satisfacción de que uno se lleva al correr del tiempo. Así que siempre tuve la costumbre de dar un texto para meditar, y es lo que ustedes hoy llamaron la lectura bíblica. Así que yo quiero nuevamente volverlos a invitar a ustedes a poder ver ese texto. Y voy a tratar, hermanos, de no abusar del tiempo de ustedes. Pero quiero que me acompañen en este texto maravilloso para que podamos entender en realidad lo que es el fracaso edénico. Ustedes vieron a través del promo que el pastor enamorado elaboró acerca del tema principal de esta serie, la escuela del Edén. Y hermanos queridos, dentro de estos 3 temas usted va a encontrar algo maravilloso, y estoy seguro que el Señor nos va a bendecir grandemente. Así que en este texto yo quiero que usted se concentre y medite. Simplemente el texto es para que nosotros podamos meditar en él, porque al final nos va a dejar una enseñanza. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a que podamos ir digiriendo el tema a medida que lo vamos desarrollando. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos conciencia del por qué nuestros primeros padres fracasaron. ¿Por qué? Y dice la lectura que leyó la criatura, de acuerdo a Génesis 2, el versículo 7 y 8. Muy importante que nosotros tratemos de entender esa parte. Génesis 2, 7 y 8 y 9, perdón, dicen estas palabras. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sabe que algo que me llama la atención mucho es que este árbol es colocado en el centro del Edén? Interesante. ¿Por qué? Porque si usted va al libro de los Éxodos, usted encontrará algo muy interesante. Yo lo invito a usted que vaya rápidamente al libro de los Éxodos, y usted encuentra estas palabras en el versículo 8. Saben, antes de que usted vaya a este texto, déjeme decirle esto. Vamos a hablar de textos comunes en su totalidad, que son muy comunes a nuestro oído y los hemos oído 1 y 2 y 3 y 4 y miles de veces. Pero muchas veces pasamos ciertas cosas y las pasamos por alto. Pero hermanos, en este texto, usted que acaba de leer de Génesis 2, 8 y 9, dice que nuestros primeros padres fueron colocados en el Edén, y que dentro del Edén había, en el centro de ese Edén, había un árbol, que era el árbol de la vida, en el centro.
Es interesante lo que vamos a leer, porque vamos a leer dos textos muy importantes para que podamos entender por qué estaban en el centro, por qué ese árbol tenía que estar colocado en el centro. Éxodo 25:8 dice estas palabras: y harán un santuario para mí, y yo habitaré ¿dónde? En el centro, ahí estaré yo. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos amén, hermanos. O sea, Dios, cuando coloca a nuestros primeros padres, los coloca allí en el Edén, pero les pone en el centro el árbol de la vida. Tenían un propósito. El libro de Éxodo dice que el propósito era de que el Señor quiere morar ¿dónde? En el centro, en el medio. Si usted se va al libro de Apocalipsis, usted encontrará algo maravilloso, el por qué el Señor quiere estar en el centro de todo. Él quiere ser lo que le llama el de habla inglesa, Él quiere ser el focal point, o sea, el punto de atracción. Y noten cómo la Escritura lo presenta de esta manera. Apocalipsis 21 dice estas palabras comenzando el versículo 1. Es muy importante, hermanos, que usted ponga atención a estas partes. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender por qué razón el árbol fue colocado en el centro del Edén. Ya el libro de los Éxodos nos dice que el propósito de elaborar el santuario era de que allí estuviera en el puro centro, ¿quién? Dios. Y noten cómo lo muestra el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 1 del capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existía más. Y yo, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como a una esposa ataviada para su marido. Y aquí quiero que se concentre. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, o sea, el santuario de Dios con los hombres, y Él va a estar muy lejos. Dice así la Escritura. Y Él morará con ellos. O sea que Él siempre será ¿qué? El punto de atracción, el punto de adoración. ¿No decimos amén? Hermanos queridos, ese es el propósito del por qué nosotros tenemos que tratar de comprender por qué se puso ese árbol y por qué nuestros primeros padres fracasaron. ¿Por qué? Y déjeme hacerle una serie de preguntas que quiero que usted vaya guardándolas en su cerebro y tratar de que poco a poco las vayamos contestando si el Señor nos da la oportunidad. Número 1, ¿dónde encontrar la verdadera educación? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Dónde encontrar la verdadera educación? Número 2, ¿quién debía de ser el instructor de ellos? O sea, de nuestros primeros padres. ¿Quién debía de ser el maestro de nuestros primeros padres? ¿Quién debía de ser el erudito de nuestros primeros padres? ¿Quién debía de ser el doctor en la ley de nuestros primeros padres? Tercera pregunta, muy importante, hermanos. ¿Por qué nuestros primeros padres fracasaron? ¿Por qué? Cuarta pregunta, ¿por qué se degradó la educación? Quinta pregunta que formularemos: ¿cuál fue el resultado de haberse degradado la educación y de ellos haber fracasado? No sé si voy a poder desarrollarlo a la manera que este servidor lo tiene preparado, pero le pido al Señor a través del Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender y a contestarnos.
Y es por eso que hago esta pregunta, hermanos queridos. Si usted ve que el símbolo de interrogación no aparece en el principio, es porque no he logrado encontrar o interactuar, porque no, esta laptop es de la iglesia y yo no interactúo con ella, sino que estoy siempre haciendo con mi computadora. Pero aquí viene la primera pregunta, hermanos. ¿Dónde y por medio de qué hemos de adquirir tanto el conocimiento como la inteligencia? ¿Y cuál, hermanos, es el galardón? Usted ve que hay un error ahí. ¿Sabe? Anoche, tratando de poner el programa que ya tenía, no me funcionaba acá y tuve que empezar a trabajar a una velocidad muy grande. Así que yo le voy a pedir perdón y disculpas si usted mira algún error o horror ortográfico. Pero bien, déjeme hacerle ciertas preguntas antes de eso, o por lo menos vamos a contestar y a leer dos textos que nos tienen que ayudar para poner los cimientos de lo que queremos decir. Porque queremos saber el por qué nuestros primeros padres fallaron. ¿O no quiere saberlo? Número 1, vamos a leer en el libro de Romanos. Es muy importante que vayamos al libro de los Romanos para poder poner las bases de lo que queremos decir. ¿Por qué estas cosas? ¿Dónde y por medio de qué hemos de adquirir todas estas cosas? Pero en primer lugar, ¿por qué nuestros primeros padres fracasaron en sí? ¿Y qué tiene que ver el fracaso de ellos con cada uno de nosotros? Porque sabe que si ellos no hubiesen fracasado, usted y yo no estuviéramos aquí en esta iglesia. ¿Dónde estuviéramos? ¿Alguien? Estuviéramos en el Edén. Así que, hermanos, el Señor nos ha dejado una enseñanza muy importante, y es por eso que Pablo, hablándole a los romanos, nos dice estas palabras en el capítulo 15 del libro de Romanos. Nuevamente vuelvo y repito, los textos que usted va a leer son textos comunes que se han escuchado muchas y muchas veces detrás de los púlpitos. Y dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. O sea que el fracaso de nuestros primeros padres ha sido ¿qué? Un ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Primera de Corintios 10, el otro texto que usted va a leer, que es muy similar a este, dice estas palabras. Versículo 11, capítulo 10 de Primera de Corintios. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes. A quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de la tierra. O sea que estas cosas han sido puestas para aquellos que han de morar en los últimos días de la historia. Quiere decir que es para usted y es para este servidor. Hermanos, poniendo esto en base, como fundamento de que todo lo que ha pasado a través de la historia hasta hoy ha sido colocado con un solo principio, con una sola base, para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Dicho esto, hermanos, ¿dónde y por medio de qué hemos de adquirir tanto el conocimiento como la inteligencia, y cuál es su galardón? Noten lo que vamos a leer de acuerdo al libro de los Proverbios. Vaya, abra su escritura, hermanos, porque sabe, lo más hermoso que hay es cuando esas páginas se mueven.
Muchos tenemos temor de que nuestra Biblia se vaya poniendo viejita y se vaya poniendo gruesa, pero no tenga temor, hermanos. Que la Biblia entre más gruesa se vaya haciendo es porque nos va dando más conocimiento, más sabiduría, porque estamos enfrascados en poder aprender. Y noten lo que dice el versículo 13 de este capítulo 3. ¿Cómo nosotros podemos adquirir el conocimiento, la verdadera educación? Este es un consejo sabio. Dice: bienaventurado el hombre que haya. Escuche esto, hermano. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Hermanos queridos, la verdadera educación, el conocimiento se adquiere, dice, buscando. Por eso es que el sabio dice: bienaventurado el que haya. Y hallar, ese término, ese verbo de hallar, es indagar, es buscar. Pero no solo que podemos quedarnos en ese verbo de buscar e indagar, sino obtenerlo. Y también ¿qué? Guardarlo, retenerlo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ella es el conocimiento y ella es el árbol de vida para cada uno de nosotros. ¿No decimos amén? Hermanos, cuando nosotros nos enfrascamos a buscar e indagar el conocimiento que solo se encuentra en este libro precioso, estamos adquiriendo y alimentándonos del árbol de la vida. Y si yo te preguntara a ti, ¿te gustaría formar parte de aquellos que han de comer del árbol de la vida? ¿Qué me contestarías? ¿Saben? Ustedes tienen el mismo pensar que este servidor, porque este servidor anhela poder algún día, junto con mi esposa, estar ahí. Y la lucha no es fácil, pero la lucha no es imposible. Así que tenemos que enfrascarnos en la búsqueda de la verdad. Tenemos que enfrascarnos. Bien, dicho esto, hermanos queridos, déjenme hacerle esta otra pregunta. ¿Qué promesa, hermanos, qué promesa se le dio a nuestros padres edénicos? ¿Quiere saberlo? ¿Qué promesa se le dio? Proverbios 3:26. Dice estas palabras: porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar como preso. Hermanos queridos, si nosotros hemos sido estudiantes educados, dedicados, abnegados, y hemos encontrado y hemos buscado y hemos retenido, hermanos queridos, dice el Señor claramente aquí a través de este texto, que si nosotros ponemos la confianza en Jehová, Él nunca, escúchelo bien, hermano, nunca permitirá que resbalemos. Nunca. Es una promesa que Dios nos ha dejado a nosotros. Hemos de poner que toda nuestra confianza, ¿en quién?
en Jehová. Usted, hermano querido, no puede poner los ojos en el ministro de la iglesia. Usted no puede poner los ojos en un erudito. Usted tiene que poner su confianza en Jehová, porque Él es el que hizo todo el sacrificio para que algún día usted y yo nuevamente regresemos a ese Edén que hoy por hoy le fue quitado a nuestros primeros padres, y que por ende nosotros también hemos sido sacados de ese lugar, pero pertenecemos ahí y queremos estar ahí. Así que, hermanos queridos, Dios te ha prometido librarte de que no caigas preso, pero preso en el pecado. Yo no sé cuál es tu lucha, pero sí sé cuál es la mía. Y estoy latente y pidiéndole al Señor que me ayude a no fracasar. ¿Por qué? Porque tengo que poner mi confianza en Jehová, porque Él es el único que nos va a ayudar a triunfar, a salir victorioso en esta batalla. ¿Dónde, hermanos queridos, encontramos la verdadera educación? ¿Dónde? Noten estas palabras. Recuerden que la primera pregunta que formulamos fue: ¿dónde encontrar la verdadera educación? Así que este es el primer paso que vamos a dar. Y noten cómo nos dice el libro de la educación. La sierva del Señor nos dice estas palabras: el sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo. Hermano, yo quiero que usted vaya pausando para que podamos entender, porque aquí está el mensaje que Dios nos ha querido regalar esta mañana. El sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. ¿Escuchó esto? Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro, y los padres de la familia humana eran ¿quiénes? Los alumnos. Qué hermoso, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque aquí se encierra todo lo que vamos a decir hoy. Hermanos, el Edén fue colocado como un ejemplo para nosotros en estos tiempos. Por eso es que Corintios, cuando Pablo le está hablando a los corintios, le está diciendo claramente que era para todos aquellos que están que han alcanzado los fines de la tierra. ¿Qué es el aula, queridos hermanos? ¿Alguien me puede decir qué es el aula? Porque nosotros en algún momento tuvimos que ir a la escuela a estudiar. El aula es el salón de clases. Así que nosotros éramos ¿qué? Los alumnos. Nuestros primeros padres fueron colocados en el Edén como alumnos del maestro. Por eso es que usted ve claramente que dice que el jardín del Edén era el aula. La naturaleza, hermanos, para nuestros primeros padres, ¿qué era? El libro de texto. Hermanos queridos, la naturaleza y el libro de texto para la raza humana de estos tiempos es su palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Este es el libro de texto que el Señor nos ha dejado. Y tenemos que ser buenos alumnos en estudiar este libro de texto. Si somos negligentes en estudiar este libro, si le dedicamos 5 minutos o si le dedicamos 0, la balanza nos va a decir qué va a pasar con nosotros. Hermano querido, el Creador era el mismo maestro de nuestros primeros padres.
Y el Creador no ha cambiado, hermanos queridos, sigue siendo nuestro maestro. Él dice, el original griego, ese es el kurios. Es el maestro, es el que es apto para enseñar. Y hermanos, ¿cómo podemos ser instruidos por el maestro? Solo estudiando este libro de texto. Aquí el Señor nos instruye. Aquí el Señor nos guía. Aquí el Señor nos conducirá hasta su misma presencia. No decimos amén. Pero tenemos que ser muy buenos alumnos. Tenemos que ser aplicados. Porque si no, podemos fallar algún examen y fracasar. Así, hermanos queridos, que teniendo ya esto en base de lo que hemos de hablar, ahí está la cita, la declaración, usted lo encuentra en el libro de Educación, página 19, que es lo que el pastor muy amable hizo ese promo, que hermanos, no creo que yo me merezca tanto, porque la gloria nada más es para el Creador, no es para el humano. Y muchas veces nos sentimos adulados a estas cosas, pero sabe, tenemos que poner muy en claro que es el maestro de los maestros el que quiere enseñarnos. Segundo paso a discutir, queridos hermanos, es el instructor, porque la segunda pregunta que formulamos fue: ¿quién debía ser el instructor de nuestros primeros padres? Y noten cómo lo presenta el libro de Educación, la página número 20. Una declaración muy hermosa, hermanos. Y yo quiero que usted se concentre en todo esto, porque aquí encontramos mensajes maravillosos. Por el interés que tenía en sus hijos. ¿Quién? El Creador. Nuestro Padre Celestial dirigía personalmente ¿qué? La educación de nuestros primeros padres. Amén, gloria a Dios, hermano. Él estaba enfrascado en la educación de nuestros primeros padres y está enfrascado en tu educación, en mi educación, con el fin de ¿qué? De regresarnos nuevamente al Edén. Gloria a Dios. Hermoso, hermanos. Qué hermoso pensamiento. Saben, la sierva del Señor, el Señor la iluminó para dejarnos un tesoro, un legado que tú y yo no podemos despreciarlo. Aprovechemos lo que tenemos, hermano. Aprovechemos esa fuente que el Señor nos ha regalado, que es tanto su libro de texto como el don profético. Nadie en esta tierra tiene un mensaje tan completo y conciso como lo tiene el pueblo de Dios. Las obligaciones que nuestros primeros padres debían de tener, queridos hermanos. ¿Quieren saber cuáles eran las obligaciones de nuestros primeros padres? Génesis 2:15. Váyase para allá. Nuevamente regresemos al principio. Génesis 2:15 dice estas palabras. Tomó pues, dice la escritura, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Conocían nuestros primeros padres este concepto de lo que era la muerte? No, nunca habían pecado, por ende no conocían el concepto ni la consecuencia de lo que era muerte. Hermanos queridos, tenemos que aprender a estudiar este libro de texto. Tenemos que enfrascarnos en una batalla aférrima de comernos el libro de texto. Porque es tu vida y la mía la que está en juego. ¿Saben? El diablo no tiene esperanza.
está condenado a desaparecer. Y dice la Escritura que para siempre dejará de ser. Pero tú y yo tenemos una batalla contra él. Y es por eso que si nos enfrascamos en este libro de texto que él nos ha dejado, nunca fracasaremos. Porque el sabio Salomón, el consejo que nos dio es que hemos de poner nuestra confianza ¿en quién? En Jehová. Y mientras tengamos esa confianza colocada en él, nunca pereceremos, nunca caeremos, saldremos victoriosos y el cielo nos espera. ¿Por qué fracasaron nuestros primeros padres, querido hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué fracasaron? ¿Saben? La cita está aquí, por supuesto, en Patriarcas y Profetas, páginas 35 y 36. Pero déjenme leerla acá porque, ¿sabe? A pesar de que mi librito ya está todo deteriorado, y muchas veces me cuesta porque lo ando todo hecho pedazos, mire. Pero no importa, hay que sacarle el extracto de lo que hay allí. Porque a eso nos ha mandado el Señor. A ser dedicados, a estudiar, a meditar, porque ella es el árbol de ¿qué? De la vida para nosotros. De ahí depende tu salvación, queridos hermanos. De qué tan dedicado eres tú y qué tan dedicado soy yo. Y dice estas palabras: si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, quedarían expuestos a sus engaños. Pero ¿por qué fracasaron nuestros primeros padres? Los ángeles, queridos hermanos, habían prevenido a Eva, habían prevenido a Adán, les habían dado una ordenanza, una enseñanza, una instrucción, y les habían dicho claramente que tenían que tener cuidado. Por eso es que la sierva lo presenta de esta manera. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse ¿de quién? De su esposo. Mientras ésta estaba ocupado en su trabajo cotidiano, mientras Adán, estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, o sea, Eva correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Hermano querido, ¿qué pasó con Eva? Se separó por un instante de Adán. Y hermanos, los resultados fueron desastrosos. Tanto, hermanos, tanto fue el resultado tan desastroso que fueron sacados de manera brusca del Edén. Y al correr del tiempo tuvieron que experimentar la muerte. Esa muerte, hermanos queridos, que nos ha llegado y tocado a las puertas en muchas ocasiones. Qué consecuencia tan atroz que tú y yo, si el Señor no viene en estos momentos, quizás tengamos que experimentar esa fatídica experiencia de tener que morir cuando no hemos sido creados para morir. Hemos sido creados para vivir en el Edén junto con nuestro Dios. ¿Quiere usted fracasar, queridos hermanos? Estas son las obligaciones a seguir sin argumentar, hermanos queridos, porque nadie quiere fracasar. ¿Saben? Ustedes tienen aquí a un ministro que lucha por ustedes. Hermanos, no lo adulen, cuídenlo, oren por él. Es un humano como usted y como este servidor, que constantemente tenemos que estarle diciendo al Señor: ¿qué voy a hacer?
¿qué le voy a presentar a mi iglesia? ¿Saben? En nuestra iglesia, cuando me tocaba sábado tras sábado y sábado tras sábado y sábado tras sábado predicando, muchas veces me encontraba en momentos donde le decía al Señor: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué quieres que predique a la iglesia? ¿Qué quieres que le predique? Si yo ya no encuentro cómo buscar. Pero Él me decía: busca, indaga, obtiénelo, trata de discernirlo. Y si algo te falta, pídelo, que yo te lo voy a dar. Quiéranlo, hermanos, oren por Él. Porque ahí, hermanos, cuando ustedes hacen eso, esta iglesia no solo va a florecer, sino que el Espíritu del Señor va a estar aquí. Y cuando se levantan grupitos de disensión, el Espíritu del Señor se retira. Y fracasaremos igual como fracasaron nuestros primeros padres. Proverbios capítulo 3, versículo 1, 4 y 5 nos dice: si usted no quiere fracasar, aquí, hermanos, está la receta para no fracasar. Hijo mío, dice, no te olvides de qué, de mi ley, y tu corazón guarde qué, mis mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, dice que allí hallaremos qué, gracia. ¿Y qué es hallar gracia en el Señor? Es hallar misericordia, es hallar perdón. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos queridos, qué hermoso. Y buena opinión ante los hombres. Hermanos queridos, el mundo conocerá, si somos verdaderos guardadores de la verdad, conocerá que somos hijos del Altísimo. Qué hermoso, hermanos. ¿Sabe? La gloria sea para Dios. Así que, hermanos queridos, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Y saben, y déjenme tener que detenerme un poquito, hermanos queridos. Yo no sé hasta cuánto tengo tiempo, pero el tiempo a mí siempre me abandona. Pero, hermanos, sabe que uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos pensamos que porque tenemos un conocimiento quizás un poquito mayor que nuestro hermano o nuestra hermana, nos creemos que somos autosuficientes. Cuidado, hermanos. Cuidado. No camines por ese terreno, porque tarde o temprano pisarás terreno movedizo y te vas a hundir. ¿Sabe? Muchos, este servidor ha pasado la experiencia. Cuando nosotros comenzamos en este ministerio de sostenimiento propio, nunca pensamos que íbamos a entrar en esto. Éramos nominales como todo el mundo. Pero sabe, eso no es lo importante, hermanos. Sino que de repente comenzamos a crecer y de repente quisieron penetrarse vientos de doctrina y tuvimos que salir huyendo. Y comenzamos nuevamente a tratar de reorganizarnos algunos hermanos. Y hasta el sol de hoy hemos tenido que luchar, hemos sido zarandeados fuertemente. Hermanos han tenido que salir a otros vientos de doctrina y algunos han logrado regresar, pero otros su corazón se ha endurecido. Los grupos y los vientos de doctrina crecen como el agua, queridos hermanos, pero tarde o temprano desaparecen. Y si usted se crea autosuficiente de poder levantar un ministerio, tenga mucho cuidado, porque este ministerio que está aquí está formado para la gloria de Dios.
Y es por eso que yo les invito a ustedes y los exhorto a que no pasen las experiencias de dos grupos que conozco, que crecieron, florecieron, y muchas veces me dio celos, porque le preguntaba al Señor, ¿qué estoy haciendo yo de mal que no veo a mi iglesia crecer? Pero más tarde, esos grupos desaparecieron, porque empezaron a permitir que se empezara a cuestionar el libro de texto. Y afirmaban de que había más de 2500 errores en el libro de texto. Hermano querido, cuando el ser humano comienza a cuestionar el libro de texto, cuando el ser humano comienza a dudar de los testimonios que el Señor le regaló a este movimiento, tenga cuidado que hay terreno movedizo. Muy peligroso el terreno. ¿Y qué pasó con estos grupos? Se han quedado casi en la nada. Florecieron, pero asimismo se los ha llevado el viento. Hermanos queridos, yo sé que nosotros tenemos que aprender la ecuación de la victoria. No sé si tengo que terminar. Tengo 3 minutos y no he empezado. Déjeme correr. ¿Cuál es la ecuación de la victoria, queridos hermanos? ¿Quieres vencer? Hermanos, sencillo. Proverbios 3:26 dice que hemos de poner nuestra confianza en Jehová y ser libres del pecado y salir victoriosos de él. Hermanos, ¿sufrieron nuestros primeros padres de manera inmediata la muerte? La Escritura nos dice que no, hermanos queridos. Y Testimonios, tomo 1, página 1096, dice estas palabras: ¿por qué no murieron ellos inmediatamente? Porque la sierva del Señor dice, porque se encontró una manera de rescatarlo. Hermanos queridos, cuando nuestros primeros padres pecaron, el Señor encontró el remedio para ti y para mí, y ese es nuestro Cristo, hermanos queridos. Gloria sea al Señor. Testimonios, página 1174, dice estas palabras: la verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero como la eternidad. Muchos de los que el mundo llama sabios solo son en su propia estima, contentos con la adquisición de la sabiduría mundana. Nunca, hermanos, entran en el huerto de Dios para familiarizarse con los tesoros de conocimiento encerrados en su santa palabra. Y aquí están todos los doctos, todos aquellos que se creen ministros, que se creen más que los demás, que conocen más que los demás. Pero estos, hermanos queridos, la sierva dice claramente que nunca entran en el huerto del Edén. Ten cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Velemos las avenidas del alma, querido hermano. La educación, página 33, dice estas palabras: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. En el plan divino de la educación adaptado a la condición del ser humano después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad. Él, o sea, el maestro, Él es el gran maestro del ser humano y dispuso que los hombres fueran representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Y sigue diciendo estas palabras. Hermano, estoy cerrando. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Y termino con la cita. Este
Era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Y este es el método que Dios quiere establecer en el Israel moderno. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos que estuvieran preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, eran incultos, eran degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y una fe débil en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. Hermano querido, la verdadera educación solo la encuentras en este libro de texto. Aquí está la verdadera educación, hermanos queridos. ¿Sabe lo que dice la sierva? Con esto termino. Déjeme ver si... No, lo perdí. No se apure, yo se lo voy a dar más tarde. Claro que sí. Hermanos queridos, ahí está. Ahí está todo, querido hermano. La educación se encuentra nada más en su santa palabra. Aquí está. Pero Dios nos ha dejado una fuente de saber, una fuente de conocimiento, y ese es el don profético. Hermanos, respetemos estas dos fuentes que el Señor le ha regalado, pero este tiene que estar en alto. Esto es lo que el mundo conoce. Que Dios te bendiga, querido hermano, que hayamos aprendido el por qué nuestros primeros padres fracasaron.